Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, de Púlpito Virtual. Y aquí estamos trayéndote personajes. Romanos 16:7. Dice así la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Señor Jesús, te alabo, Padre, te bendigo, te glorifico. Te doy las gracias por darme el privilegio de ser tu siervo. Úsame conforme a tu propósito para bendición de todos los oyentes y gloria de tu santo nombre. Te lo pido, mi Jesús. Amén. Aquí tenemos entonces a Andrónico y a Junías. El apóstol Pablo dice que ellos envían saludos a los hermanos de Roma. Y los identifica como fieles creyentes, pero además de fieles creyentes los identifica como parientes suyos. Qué interesante es que nuestra familia conozca al Señor Jesús, camine con el Señor Jesús. Es lamentable que un miembro de una familia sea cristiano, pero nunca se preocupa por ayunar por ellos, por orar por ellos, sobre todo por hablarles con un buen testimonio, con una buena vida cristiana, porque a veces les hablamos del Señor, pero los queremos convertir a las bravas. Nuestro testimonio no respalda lo que dicen nuestras palabras. Pero qué bueno ser buenos cristianos, reconocer que el Señor Jesucristo cambia y que los familiares nuestros vean la obra de Dios en nuestra vida. Qué triste cuando en una familia hay conflictos porque aquel o aquella que debe ser la luz del Evangelio, en lugar de testificar y honrar al Señor con su vida, lo que hace es dar mal ejemplo, hablando mal de los demás, llevando chisme, andando en calumnia, con malas prácticas, con trampas, con engaños. Pero qué gozo, qué regocijo tener creyentes, parientes fieles al Señor, que dan buen testimonio, que honran al Señor Jesucristo, que además de eso son capaces de sufrir por la obra del Señor, que cuando ven el sufrimiento, el dolor en la iglesia, ellos no critican, no señalan, sino que sufren también. El apóstol dice, son mis compañeros de prisiones, capaces de sufrir lo que venga por causa de la obra del Señor Jesús. Además dice el apóstol Pablo, ellos son muy estimados por los apóstoles. Eso llena de regocijo cuando los creyentes, cuando la familia sirviendo al Señor son conocidos por los dirigentes de la iglesia. Los apóstoles que habían en la época del apóstol Pablo, reconocidos apóstoles, eran los 12, los 11 que el Señor Jesús había dejado porque Judas perdió su ministerio, luego el que reemplazó a Judas, y los demás que fueron formados por Pablo, Timoteo, Tito y Bernabé, toda esa gente eran apóstoles y que ellos conocían a Andrónico y a Junías. Nuestros nombres pueden no ser muy populares, pero qué bueno que sean bien conocidos en el servicio a Dios, en la casa de Dios, por los siervos del Señor, pero sobre todo por el Señor Jesucristo. Pero que seamos conocidos por ser buenos cristianos, servidores, íntegros, fervientes, entregados a la obra de Dios. Que seamos conocidos porque nuestro trabajo habla por nosotros, porque hemos regado con lágrima el surco donde la palabra de Dios ha sido sembrada, que hemos soportado con amor las cosas que por causa del ser cristiano han venido a nuestra vida, las calumnias, las persecuciones, las tristezas, las intrigas, todas esas cosas que sufre el cristiano. Acordémonos, hermanos y amigos, de aquí en adelante, de aquí para allá es andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué bueno que nuestra familia conozca al Señor. Estimado oyente, usted que lleva tiempo oyendo el Evangelio, que su papá, que su mamá murió en el Señor y usted no ha aceptado al Señor Jesucristo. ¿Usted cree que porque ellos oraban por usted, usted se va a salvar? Usted se salva si acepta al Señor Jesús, si reconoce al Señor Jesús, si camina con Él, si vive con Él y muere en sus caminos, guardando la fe, sabiendo que aquel día cuando el Señor levante de la tumba a los muertos, también usted se levantará. Acepte al Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador. No pierda más el tiempo. No ande viviendo de la oración de sus familiares cristianos. Conozca usted también al Dios de la Biblia. Ámelo, sígale, sírvale, viva con Él, viva para Él, sírvale a Él y Él se encargará de salvarle, de guardarle y de llevarle consigo.